En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión informativa titulada El SAT ya está entrando en el apartado C. ¿Qué revisa? Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo del Grupo Vitel, y es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos a quienes nos acompañan en vivo por Zoom y a quienes están viendo la grabación en nuestro canal de Incomex TV. Antes de iniciar, queremos reconocer especialmente a iExport y a Grant Thornton por su colaboración y apoyo para la realización de esta sesión. En 2024 se adicionó el apartado C al anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior con efecto a partir del noviembre del 2024. Para las empresas con registro en el esquema de certificación de empresas RECE, incluida la certificación de IVA e IEPS, se reforzaron obligaciones como que el sistema de control de inventarios reciba electrónicamente la información del apartado A en un máximo de 48 horas, con datos totalmente automatizados que vengan precisamente del sistema sin las capturas manuales hacia el anexo 24. Segundo, proporcionar la autoridad del acceso en línea de usuario y contraseña al sistema de verificación. Estas medidas buscan comprobar retornos en los pasos establecidos y la trazabilidad de insumos autorizados. Para guiarnos en ese tema, contamos con la presencia del ingeniero Irán Uribe, gerente de comercio exterior de Gran Torno Tijuana, con amplia experiencia en la materia. Les recordamos que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas durante la presentación a través del botón de Q&A en la barra de herramientas de Zoom. Ahora cedemos la voz al ingeniero Irán Uribe. Bienvenido, Irán. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias a Incomex por poder invitarme a este webinar y poder hablar de este tema tan importante, ¿no? Primeramente, me gustaría compartirle y cederle la voz a Rafael Rubí, quien es socio de la firma de Grant Thornton y que aperturará lo que es este webinar, ¿no? Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Incomex. Muchas gracias a EX por la invitación. Mi participación es breve. Por ahí de octubre, finales de octubre del 2024, si no mal recuerdo, se hizo la presentación en aquel entonces en un evento presencial del apartado C por parte de la autoridad. Recuerdo muy bien que ese día yo estaba como invitado en un evento que hizo presencial Incomex y estaba en la ponencia Lorena Beltrán, directora de Export, hablando de lo que implicaba el apartado C, de lo que se iba a presentar, de lo que venía. En aquel entonces yo iba a hablar de un tema muy específico que es el Plan Maestro de Fiscalización 2025 y se me vino a la mente y en aquel entonces dije un comentario muy peculiar que hoy se está volviendo realidad. La autoridad no estaba solicitando el usuario y contraseña de todos los contribuyentes IMEX o todas las empresas IMEX precisamente para colgarles medallas. Entonces, hemos venido en los últimos años con un tema de fiscalización electrónica que muy bien Incomex lo ha traído en los últimos meses, últimos años, y hemos visto cómo la evolución del tema de la fiscalización electrónica por parte de la autoridad no solamente ha avanzado, sino que ha avanzado a una dimensión de que yo le llamo 360, porque ya la autoridad no solamente detecta diferencias que son en el ámbito de su jurisprudencia, sino que cuando ve indicadores que competen a otra autoridad tributaria, como viene siendo el Seguro Social, lo que hace es que va y le dice al INS, mira, creo que en aquella empresa puedes tener algo porque detecté estos indicadores y yo te sugeriría que fueras y revisar los hechos. Entonces estamos viendo a un SAT que viene al frente, muy avanzado en tecnología, y que a su vez está actuando en ese ámbito 360 que les digo, acompañándose ya además de las demás autoridades. En materia de comercio exterior,
es el inicio de muchas cosas que se vienen. La autoridad creó el apartado C y se está preparando. Entonces, las primeras preguntas que nos llegaron a nosotros en la firma fue, oye, ¿tú crees que la autoridad haya entrado para revisar ya o solamente entró a revisar la validación del usuario de contraseña? Posiblemente solamente entró a la validación del usuario de la contraseña, pero es algo que no es una garantía. No sabemos si ya entró y revisó. Lo que sí es que entró y seguramente en el lapso de los siguientes días habrá de recibir alguno de ustedes notificaciones de que si el usuario de contraseña no servía o si los medios que proporcionaron para el acceso de validar la información del anexo 24 no es lo que ellos quieren. Y hay algo muy peculiar que hemos visto alrededor de los siguientes meses en la práctica aquí de comercio exterior de Grant Thornton, que hemos visto compañías que han hecho ahí como una especie de arreglo tecnológico para entrar por TeamViewer y todo eso, y que nosotros le hemos dicho la recomendación a estas empresas. Yo no creo que la autoridad en un momento dado te vaya a ser válido esta opción. Esperemos que sí, pero si no, posiblemente va a haber también requerimientos para ese tipo de empresas diciendo, esto no es lo que yo no quiero batallar, yo nomás quiero entrar a una cuenta específica en un portal específico donde yo anote tu usuario y tu contraseña e ingrese a ver lo que hay en tu anexo 24, apartado C. Entonces, es el inicio de muchas cosas en materia de fiscalización electrónica, en materia de comercio exterior. Viene la perfección. ¿Qué es lo que nos dice el antecedente en el ámbito de lo que no viene siendo comercio exterior por parte de la autoridad? Es éxito, prueba y error. Entonces, ¿qué significa? Que la autoridad lo prueba, lo corrige, lo mejora para su beneficio y seguramente es la parte que va a venir en comercio exterior. Entonces, si ustedes tienen temas de comercio exterior que ya están conocidos por ustedes mismos, este es el momento justo para no postergar las correcciones y las mejoras en sus áreas de comercio exterior antes de que la autoridad lo detecte o se lo señale. Mi compañero Irán, gerente senior de comercio exterior en la oficina de Tijuana de Grant Thornton, México, pues va a ampliar el tema correspondiente y esperemos que esta sea una plática constructiva y que les sirva de utilidad para que, para dimensionar la importancia del apartado C. Adelante, Irán. Muchas gracias, Rafael. Y complementando lo que comentas y que muy puntualmente se dice, ¿no? Y aquí me brinqué a esta slide justamente para mencionar esto y justamente para poder dimensionar qué tan efectivo ha sido la autoridad, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor, y se los digo sinceramente, piensan que lo decimos para asustar, ¿no? O para inclusive decir términos que no estamos seguros de ellos, ¿no? Aquí presentamos un gráfico de barras a través de los años y que lo publicó la misma autoridad, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Del lapso de enero a julio, desde 2019 al 2025, en esos mismos lapsos por cada año, ha ido creciendo mi recaudación, ¿no? Mi recaudación ha sido más efectiva y en comparación del año pasado ha crecido un 7.2% de la recaudación, ¿no? En porcentaje suena poco, sin embargo, representa un gran valor en temas monetarios y que justamente lo estamos visualizando, ¿no? Esto ha sido más efectivo y todo esto tiene que ver y va a estar relacionado con el anexo 24C, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque mucho de esto, de esta recaudación, es IVA, ¿no? Si bien predomina lo que es ISR, IVA también está dentro de ello y esta gráfica de pastel va a ir creciendo en cuestiones de IVA, ¿no? Es importante señalar que el anexo 24C es una herramienta que si bien no estuvimos de acuerdo muchas personas en el ámbito de comercio exterior, podemos decir con mucha certeza que la autoridad lo está usando y lo está usando bien y lo va a usar mejor, ¿no? Esta entrada masiva que hubo y que te los comparto a todos ustedes, empezó el miércoles, ¿no? Casos aislados el martes
Y el miércoles empezó de manera masiva a validar lo que es usuario y contraseña, ¿no? Y que esta es la ventaja, y no porque estemos con Incomex y sea iExport, pero es la ventaja de tener la alerta que avisa si la autoridad ya entró e ingresó el usuario, ¿no? Muchos en temas de asustados nos dicen, ¿sabes qué? ¿Tú no hiciste alguna prueba? ¿O cómo puedo saber si algunos de las personas que están aquí trabajando conmigo hicieron una prueba? Y no, la verdad es que coincidió en que varias empresas tuvieron este acceso y esta alerta y que no tenemos la certeza para saber si simplemente es mero ingreso o inclusive ya en un tema de validar cierta consistencia en la información, ¿no? Me gustaría dejar claro que el anexo 24C ha ido lento, pero a buen paso. ¿A qué me refiero con esto? Si bien ya pasaron casi un año desde que faltan unos meses para que cumpla el año, que se hizo una obligación dentro de las reglas generales de comercio exterior, la autoridad ha tenido, como comenta Rafael Rubí, oportunidad de poder corregir ciertas cosas que si bien no eran tangibles o servían mucho para la trazabilidad de la información. ¿A qué me refiero esto? Que al principio pedía este tema del sistema corporativo que estuviera ligado al anexo 24 y fue mejorando esta regla, quitando esa opción e inclusive dejando lo que sí puede auditar plenamente, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Debes de cumplir con el apartado A, del anexo 24, que en este nos habla de los requisitos mínimos y me quisiera saltar poquito esa slide, que es esta, ¿no? Y créanme que esta es una realidad. Anteriormente, cuando no existía el anexo 24, lo que hacía la autoridad es que pedía capturas de pantalla, ¿no? ¿Sabes qué? Para validar tu anexo 24C, ayúdame a poder identificar los requisitos mínimos que vienen en el apartado del anexo 24, ¿no? Muéstrame dónde vienen tus catálogos, dónde vienen los datos generales del contribuyente, tu catálogo de materiales, tu catálogo de producto terminado, tu módulo de aduanas y el módulo de reportes. Ya no necesitas esas capturas la autoridad. Lo puede visualizar y esto es una auditoría plenamente de forma y que las empresas deben de revisar la integridad de la información en estos módulos, ¿no? Afortunadamente, iExport lo ha hecho muy bien y no es porque estemos ni casados ni hablando bien de iExport, pero iExport sí cumple con estos catálogos, módulos de aduanas y módulos de reportes, ¿no? Y es lo primero que va a revisar. ¿Por qué? Porque la autoridad revisa primero por forma y no por fondo, ¿no? Lo más fácil es decir, ¿sabes qué? No tienes el apartado de catálogos. Es lo más fácil que puede decir la autoridad en vez de decirte, ¿sabes qué? Adentro del catálogo de materiales tienes una fracción mal. Eso ya es buscar temas de fondo, ¿no? Entonces, primero es asegurar este apartado y es lo primero, y estoy plenamente seguro que es lo que va a revisar, ¿no? Me gustaría regresarme y decir, ¿por qué ha hecho esto la autoridad en temas del anexo 24C? El incumplimiento del anexo 24 siempre ha sido el talón de Aquiles de todas las empresas. Y cuando voy a una empresa y me dice, ¿sabes qué? En realidad yo solo estoy mal en el anexo 24. La realidad es que no. La realidad es que la mayoría de las empresas viven en el incumplimiento, inclusive viven realizando reestructuras, ¿no? Y realizan una reestructura y vuelven a acumular una bolita de nieve y realizan otra reestructura y no hay un fin. Se necesita salvaguardar esta integridad de la información y darle la importancia que merece actualmente, ¿no? Actualmente, este tema del comercio exterior y el anexo 24 anteriormente era un tema de carga administrativa, ¿no? De decir, esto es meramente captura, pon a cualquier persona, no pasa nada. Es una carga administrativa, ¿no? El día de hoy podría decir que es la médula del comercio exterior
y todo va rodeado del anexo 24 para una empresa IMEX. Si tienes mal el anexo 24 y te lo invalidan por alguna razón, es una obligación tanto del IMEX y tanto de IVA. Entonces prácticamente te bajan el switch y ya no puedes operar, ¿no? Aquí es la relevancia de lo que es el anexo 24 y la autoridad lo sabe. Entonces la autoridad es por eso que hizo esta obligación de poder ingresar de manera remota. Anteriormente, con temas de las capturas, había manipulación, inclusive en temas de modificar la captura para que no aparecieran ciertos datos que estaban mal, para que inclusive aparecieran módulos que ni siquiera tenía el anexo 24. Y ya en temas de confianza, porque la certificación de IVAYEPS es una certificación de confianza. Entonces, como la autoridad ya no tenía ese sentimiento de confianza hacia los contribuyentes, es que creó este anexo 24C. Habían muchas manipulaciones en los billetes de materiales, en decir, ¿sabes qué? Me voy a la página del SAT y reviso cuáles ya se me van a vencer y a ese le inflo los biles de materiales. Y son prácticas, no en particular, son prácticas inclusive que ya en su momento eran normales en el ámbito de un departamento de import-export. No dejas que se vence, infla el bill de materiales, aunque no lleve eso, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que a la autoridad no le gustaba? La autoridad quiere que le des un destino aduanero y que tu consumo del bill de materiales sea congruente con lo que estás haciendo, ¿no? Porque inclusive, y por poner un ejemplo burdo, hacen lavadoras. Una empresa hace lavadoras y se la van a vencer 5 motores, ¿no? Y para que no se me venzan 4 motores, al producto terminal le pongo 5 motores a la lavadora. Pues no es posible que una lavadora lleve 5 motores, ¿no? Entonces la congruencia de la trazabilidad, del destino aduanero de la materia prima fue clave para poder, para que la autoridad diera esta iniciativa del anexo 24C, ¿no? Saldos vencidos que nadie atendía, temporalidades en virtuales de mucha confusión, en donde se le ponían 18 meses, pero en realidad eran 6 meses. Entonces, todo este tipo de razones fueron clave para para que la autoridad haya tomado la acción del anexo 24C, ¿no? ¿Qué está haciendo actualmente el SAT con este anexo 24C, ¿no? Y si se fijan, fue un tema gradual, ¿no? ¿Sabes qué? Primero te pido el anexo 24C usuario y contraseña. Ok, empiezo a validar. ¿Sabes qué? No me funciona porque ni siquiera sé usar este sistema, ¿no? Entonces actualizo las reglas generales de comercio exterior y te pido un manual para que tú me enseñes cómo poder manejar este sistema de anexo 24. Y te requiero, ¿no? Y si no me entregaste, también te requiero. Y recordemos que prácticamente la autoridad lo hizo cambiando tan solo o agregando una letra en el tema de las disposiciones de la regla 711, ¿no? Después de todo esto y ponerse de acuerdo de que un manual, de que el sistema corporativo no, de que sea un website, no sea un website, etcétera. Después de todo eso, la autoridad dice, ¿sabes qué? Como yo ya tengo manera de saber si cumples o no cumples con obligaciones de la certificación de IVAYEPS, te envío un correo de invitación para que no me digas que no te avisé, ¿no? Porque todas estas reglas, nadie le hacía caso porque nadie las auditaba, ¿no? Pero mediante el anexo 24C, la autoridad tiene manera de saber muchas cosas. Entonces, después de todo eso, la autoridad te envía un correo de invitación diciéndote, ¿sabes qué? Oye, contribuyente, nada más para tu conocimiento, te aviso
que debes de cumplir con las obligaciones de certificación de IVA y EPS, y en caso concreto, hizo mucho énfasis en el aviso de las fracciones añadidas al proceso productivo. ¿Por qué creen esto? Porque la autoridad ya puede verlo en el anexo 24C. No hay, o sea, no necesita ni siquiera un requerimiento como tal para validar cuáles fracciones arancelarias a partir de esta obligación has importado que no has avisado conforme a lo que publica BUSEM, ¿no? Entonces, primero es la invitación. Te invito a que cumplas con las fracciones arancelarias para que no digas que yo no te dije. Oye, pues ¿sabes qué? Pues no sé hacerlo. Ah, ¿no sabes hacerlo? Ok. Correo, ahí te va un manual. Porque el manual vino, casi a la par, ¿no? Entonces, no sabes hacerlo, te invito a que cumplas, no sabes hacerlo, aquí te va un manual. Bueno, no quieres hacer casos, ya voy a empezar a validar si el usuario y contraseña que me diste es correcto. Yo ya que sepa si puedo entrar o no, primero voy a hacer un barrido de todas las empresas que no pude entrar, que no me dieron un manual y que están incumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ya te requirieron en enero? Porque hubo requerimientos masivos en enero diciendo, no me entregaste el manual, entrégamelo, etcétera. Recordemos que no cumplir con un requerimiento es causal de cancelación. Y si a ti ya te requirieron y no pudieron ahora accesar otra vez a tu sistema de anexo 24 por X o Y, porque no le entendieron a tu manual, porque el website está caído, porque se equivocaron en el escrito y le pusieron en vez de una C, una B. Pueden haber 101,000 razones, pero la realidad es que si ya te requirieron y no solventaste este requerimiento, es muy posiblemente que ya venga una cancelación porque viene en las causales de cancelación. No cumplir con un requerimiento. Entonces, dejando fuera eso, si ya te envió correo electrónico de invitación con las obligaciones, tú publicó un manual para que cumplas con las obligaciones y todo esto te está avisando porque él ya lo puede revisar. Entonces te dicen, antes de que empiece a revisar, hagan eso. Porque estamos para pasar a septiembre, al mes de septiembre. Y estos correos de invitación y la publicación del manual vino en junio. Ya te dio lapso de tiempo para que cumplieras. Entonces, el siguiente escalón para este sistema de fiscalización del anexo 24C es revisar si sí puedo accesar o no. Las que no puedo accesar, el siguiente escalón es los que ya les había requerido, cancelo. Y los que no les había requerido, muy probablemente va a haber un requerimiento. Una vez termina la autoridad con barrido de decir quién sí y quién no, bueno, los que no, voy a tomar esta acción, los que sí, ¿quién ha presentado los avisos correspondientes de fracciones arancelarias? No, de estas que sí pudimos accesar, estas sí presentaron avisos, estas no. Entonces se van a ir por esas empresas, ¿no? Y no es una garantía, sino que sí hay un patrón en lo que está haciendo la autoridad. Y un patrón muy bien trazado y que se puede prever muy fácil en decir qué es lo que va a hacer. Si actualmente no se está haciendo algo preventivo para que la autoridad no use el anexo 24C para poder cancelarte la certificación de IVA, es porque no están viendo y no le están tomando la importancia que se le debe a los patrones que está mandando la autoridad, ¿no? Esta es la entrada masiva. Fue los pasados días 20 y 21. Fueron muchas empresas, inclusive coincidió en el mismo minuto
que nos llegaron a nosotros por parte de nuestros clientes, los correos mencionándonos que habían entrado al anexo 24 y que despierta la alerta en decir, ¿sabes qué? Accesaron simplemente para revisar si sí acceso, o en realidad ya están descargando reportes, ya están viendo en dónde estoy mal. Créanme que si accesaron y revisaron algo, es esto. Y muy seguramente se salieron. No es una garantía. No es una garantía, pero sí es lo más fácil que tiene la autoridad para revisar, ¿no? La temporalidad ¿qué es lo que va a revisar o qué es lo que revisó si en realidad no fue un acceso para verificar el usuario y contraseña? Lo que va a revisar, como bien dije, requerimientos mínimos del anexo 24, temporalidad del anexo de los saldos abiertos, porque es lo más fácil de auditar, ¿no? Pues te vas hasta el último y ves, porque inclusive en los apartados está ordenado de que tiene más temporalidad que le queda, que tiene menos temporalidad. Va a revisar eso. Y los que tienen saldos abiertos, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Tienes saldos abiertos, no lo has regularizado. No existe un tema de ser espontáneo en querer regularizar, entonces ya estás bajo facultad de comprobación y son multas y recargos diferentes, ¿no? Que no puedes ni siquiera disipar. Después, desperdicios y mermas. Este es un tema que no se le está tomando la importancia que se debe, ¿no? Si la autoridad se mete a tu sistema de control de inventarios y haces plástico, por así decirlo, o haces haz- manufacturas con acero, que generalmente son materiales que generan mucho desperdicio. Si la autoridad se mete a tu anexo 24 y no ve algún pedimento que haga referencias a darle un destino aduanero a los desperdicios, alerta mucho en decir, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿qué está haciendo, no? Están ajenando aquí en México los desperdicios. ¿Por qué no los está declarando? ¿Dónde hay un acta destructiva? Los está retornando, pero si los está retornando, ¿por qué no se ve en la descripción como desperdicio? O sea, todo eso y la autoridad a través de los años al desperdicio de la merma ya se dio cuenta que las empresas no tienen un buen control de eso y no tienen una trazabilidad para darle, para ser tangibles con eso, ¿no? Errores comunes, hay datos inconsistentes. Obviamente en temas del catálogo de materiales y productos terminados, las empresas tienen mucha basura. ¿A qué me refiero con basura? Oye, voy a traer esta materia prima, dala de alta en el sistema de Anexo 24. La das de alta, la registras, nada más le pones número de parte y nada más le pones descripción, inclusive nada más número de parte. Pasa el tiempo y sabes que esa materia prima nunca se trajo, ¿no? Y nos tocó un caso de una empresa en Ciudad Juárez que le objetaron esto, ¿no? Que le dijeron, oye, no estás cumpliendo. ¿Por qué no estoy cumpliendo? Si sí tengo mi catálogo de materiales, de materia prima, ¿no? Sí, sí lo tienes, pero tienes materia prima que no tiene fracción arancelaria. Y en los requisitos mínimos dice que por lo menos debe tener la fracción arancelaria. Sí, pero pues nunca lo usé. Sí, pero este es un tema ya de forma. Este es un tema ya no de que, pues, múltame con lo que encuentres, pues no vas a encontrar este, ninguna operación con esta materia prima, ¿no? ¿De qué me vas a multar? Pues te pueden multar por no tener actualizado tu sistema de anexo 24. Y esa es una multa que viene en el decreto IMEX, porque te dice, debes de cumplir con los requisitos mínimos y debe estar actualizado. Que tengas un número de parte que no tenga ni fracción, ni descripción, ni unidad de medida, pues es un dato de desactualización que no está. Entonces, si ustedes tienen mucha basura en su anexo 24, les recomiendo ampliamente que hagan una revisión de cuáles en realidad no ocupan.
Y si no los ocupan y nunca los ocuparon, empiecen a limpiar esa base de datos, porque hace que el sistema se vea desactualizado y lo que menos se quiere como empresa es llamar la atención. Entonces, ¿cómo debo blindarme ante una auditoría? En caso de que no haya sido nada más para hacer un acceso de revisión, un acceso de validación de usuario y contraseña, deben de tener en cuenta que hay que demostrar y respaldar nuestras operaciones de comercio exterior que están dentro del anexo 24. Si yo tengo un pedimento, debo tener ese pedimento físico y digital. Oye, que la agencia aduanal no me envió el archivo electrónico. Pues es una obligación tener el archivo electrónico de todas las operaciones que registras. Si hay un pedimento que ya no se hizo, bórrenlo de la base de datos, porque esos pedimentos no deberían de estar ahí y la autoridad se los va a pedir. Oye, es que no hice, era un consolidado y en realidad nunca hice una operación en este consolidado, ¿no? Pues entonces bórralo, ¿no? Porque no fue una operación. Todo lo que ustedes tengan en su anexo 24 debe estar respaldado, con el documento físico, digital. Tiene un pedimento, debe tener el pedimento. Nos hemos encontrado con muchas facturas ficticias dentro del anexo 24. Deben de tener esas facturas también. Nos tocó en una auditoría en donde hacían referencia a un pedimento. Dice, oye, tú me entregaste el reporte de importaciones, ¿no? Y me dices que está ligada 15 facturas. Quiero las 15 facturas. Oye, pues es que mi pedimento nada más en realidad son 10, pero 5, me equivoqué y por eso le puse -1 y la otra era -2, guión correcta o no sé cómo le pongan, y las demás pues son basura. Pues entonces no deberían de estar ahí, se malinterpreta. La maquinaria también es algo que siempre se observa y siempre se ve en una auditoría. Te hacen auditoría de lo que sea, siempre te auditan en un apartado el activo fijo. Si es de IBAYEP, te hacen un apartado del activo fijo. Si es de IMEX, un apartado del activo fijo. Entonces, todo esto hay que tenerlo bien mapeado, porque la autoridad puede ver ya todo esto, ¿no? Entonces, puede que te diga, ¿sabes qué? Tienes de saldos abiertos esta maquinaria, ¿no? Muéstrame la ubicación de esta maquinaria. ¿Dónde está esta maquinaria? Porque ya tiene acceso a la autoridad mediante el anexo 24C. Y si tú dices, no, pues se la llevó la recicladora hace como 5 años. Entonces, aquí suceden dos cosas. No le diste el destino aduanero correcto. Y dos, no está en las instalaciones que tienes registrados ante el SAT y ante Economía. Son dos cosas importantes y que suelen ser fatales para el cumplimiento. Entonces, todo el tema del activo fijo ya necesita estar revisado. Mala implementación del anexo 24C, y esto es a lo que hacía referencia Rafael. Muchos no hicieron caso, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comprar una laptop especialmente para la autoridad, la vamos a dejar prendida, conectada, vamos a abrir un TeamViewer y vamos a proporcionarle el código y la contraseña y vamos a dejar siempre prendida la computadora. Es un riesgo muy grande eso, que las empresas que hicieron eso. Y no es una y no es dos, son cientos o decenas de empresas que optaron por esa opción. Y que yo creo que a todas las empresas se les vino a la mente eso en algún momento, ¿no? Cuando dices acceso remoto. Pues cuando yo pienso acceso remoto, digo, pues un TeamViewer, ¿no? Un AnyDesk. Pero no. Si esa computadora se llega a apagar por X o Y, reventó la batería, se fue la luz, etcétera,
va a cambiar el TeamViewer y ya no va a tener acceso, va a cambiar el código y la contraseña y ya no va a tener acceso a la autoridad. Entonces, no tomen a la ligera esta obligación. Esta obligación ya es un hecho. La fiscalización electrónica ya es un hecho y no se debe de tomar a la ligera. Yo sé que en temas de presupuestos, no, pues es que ampliar, no me dieron el presupuesto para poder contratar esta extensión, etcétera. Hay que medir el riesgo. Y el riesgo en dinero de lo que puede generar no invertir en lo que es una extensión al sistema de Nexo 24, ¿no? Y que en realidad la verdad de las cosas es que demostrar solamente los requisitos mínimos es lo más ideal, porque no, en muchos sistemas de Nexo 24 muestran todo. Inclusive ahí le muestras a la autoridad, mira, aquí hay un apartado donde puedes validar la consistencia de la información. Pues ya le estás dando la herramienta, ¿no? Pues si nada más le pones lo que la autoridad te exige como requisito mínimo, como lo hace el sistema de Nexo 24 y Export, nada más van a poder observar eso. Ellos van a tener que hacer el trabajo de la validación, el trabajo de la cruce de información para poder encontrar algo en fondo. Pero en forma hay que estar validando que no hay inconsistencias en esto, ¿no? ¿Qué pueden hacer como empresas? Yo siempre recomiendo hacer una auditoría preventiva en temas de comercio exterior enfocados en ciertos rubros tan importantes, ¿no? Y que muchas veces en estas auditorías preventivas nace una reestructura, ¿no? Porque ven o le preguntan a las personas que manejan el sistema, les, oye, ¿cómo estamos en el sistema Nexo 24? Estamos bien, pero ¿cómo tienes la certeza de que ese bien que te dijo, o estamos bien, es una realidad, ¿no? Y no estoy diciendo que les mientan su propio personal, ¿no? Sino que a lo mejor no notan la inconsistencia dentro del sistema de Nexo 24, ¿no? Entonces, la autoridad preventiva viene a reforzar, viene a revisar y viene a identificar posibles riesgos de cancelación de la certificación. Quisiera decirles, y esto para ya dar pie a lo que es el tema de las preguntas, me gustaría compartirles que se nos está olvidando algo muy importante y es la manera más fácil para cancelar a una empresa en certificación IVA y EPS por medio del anexo 24C y que la autoridad ya lo tiene en sus manos. Y que ninguna empresa se ha dado el tiempo de monitorear este porcentaje, de revisar detalladamente si sí están cumpliendo esta obligación y no se han dado el tiempo de revisarlo, ¿no? ¿Qué es el porcentaje de retorno del valor de las mercancías importadas? Si tú eres una empresa que importa sensibles, que es materia prima que está colocada en el anexo 2 del decreto IMEX y el anexo 28, tú tienes la obligación de retornar en valor importado el 80% en los últimos 12 meses. No se confunda porque hay mucha confusión con este porcentaje de retorno con la temporalidad de la mercancía. Porque me dicen, oye, no, pues yo soy IMEX, yo tengo espacio para retornar o tengo temporalidad de 18 meses. O si eso era de 36 meses. ¿Por qué en 12 meses? ¿Por qué me está diciendo 12 meses? Porque este no se va en temas de temporalidad. Esto se va en que tú tienes un crédito ante la autoridad. Es una tarjeta, ustedes imagínense que es una tarjeta de crédito y te dan el 100% del crédito, pero tú en menos de 12 meses de lo que gastaste en 12 meses tienes que pagarle por lo menos el 80% de lo que gastaste.
en valor, no en tiempo. Voy a poner un ejemplo muy rápido y que sea de fácil entendimiento, porque es un tema confuso de explicar. Si ustedes importaron a lo largo del año 1 millón de pesos, y esto no va en año fiscal, esto va de agosto a agosto, de junio a junio, de julio a julio, de 12 meses anteriores, ¿no? Entonces, si tú de agosto del 2024 a agosto del 2025 importaste 1 millón de pesos de materia prima temporalmente, y de ese 1 millón de pesos tú mitigaste el IVA por medio de la forma de pago 21, que es la certificación de IVA IEPS, tú por lo menos ya debiste haber retornado del 80% del 100% de esa materia prima, el 80%, que son 800,000 pesos, en producto terminado, ¿no? ¿Cómo lo mide esto la autoridad? Por medio del reporte de descargos, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tú tienes una obligación de retornar el 80% si eres sensible, si no eres sensible, el 60%. Y adivinen qué, la autoridad ya puede hacer esta validación. Y muchos se confunden y dicen, ¿sabes qué? Este porcentaje de retorno va conforme al valor de exportación. No puede ir con el valor de exportación, y lo dice muy clara la regla. Porque muchos dicen, yo tengo el 130% retornado. No es posible que tengas un 130% retornado. Es matemáticamente imposible, porque no va con el valor de exportación, va con el mismo valor de importación de como vino en el bill de materiales, y en el reporte de descargo tiene un valor descargado. Entonces va conforme al valor descargado, que es el valor de la materia prima. Entonces no se confundan y digan, no, pues yo estoy muy bien. Yo tengo que retornar 80%, pero con base en mis exportaciones también de los 12 meses, yo tengo 8 millones. Así que tengo 500% retornado. Pues no se puede, ¿no? Hay que calcularlo bien. Hay que ver cómo calcularlo y qué porcentaje tienes para poder cumplir con esto, porque la autoridad ya puede verlo, y es una manera muy fácil de cancelar a las empresas, porque viene muy claro en las reglas generales de comercio exterior que es una causal de cancelación. Me gustaría aperturar las preguntas. Claro, muchas gracias, Irán, por compartir esta información tan valiosa. Ahora fue una sesión de preguntas. Pues han Pues, llegado varias. en lo que, Empezamos. en lo Dice, que llegan las preguntas, quisiera hacer un comentario final además. sí, adelante. Irán les ha planteado en varias ocasiones lo que tiene que ver la certificación de IVA, lo cual es muy importante. Entonces, la certificación de IVA es un derecho que incluso es un bien tan intangible que no aparece en un estado financiero de una empresa, pero que todo lo que representa en materia de la operación de la misma, y que una vez que no se cuenta con ella, pues viene una serie de acontecimientos que complican la operación de la empresa. Pero yo diría que la cancelación de la certificación de IVA, o el inicio de la cancelación de la certificación de IVA, es de los males, el peor que pudiera venir con el acceso al apartado C del anexo 24. El apartado C del anexo 24, seguramente, y por la experiencia que tengo en los temas de fiscalización electrónica, no es en lo que la autoridad realmente se va a fijar nada más. Entonces, porque al final de cuentas su función es recaudatoria. Hay muchas becas que pagar, hay muchos trenes que construir alrededor del país, y seguramente la recaudación tiene que aumentar en ese sentido. Entonces, seguramente va a haber el inicio de auditorías de comercio exterior, sin lugar a dudas. Irán hizo un tema muy importante que tiene que ver con la forma. La autoridad no se fija en el fondo, se fija en la forma. Si la autoridad vio algo en el anexo 24, el apartado 6, después lo comprobó en lo físico en una auditoría de comercio exterior, simple y sencillamente ellos interpretan. Entonces, la recomendación en este sentido, no hay que dejar lugar a las interpretaciones de la autoridad.
Si tienen ustedes en curso o reciben en el futuro una auditoría de comercio exterior, es importante que entreguen la información que se tiene que entregar. Ni entregar de más ni entregar de menos. Entregar la información justa que está requiriendo la autoridad precisamente para evitar las interpretaciones en función de que la autoridad le está dando más peso a la forma que al fondo. Sé que van a llegar algunos consultores que van a decir, mira, esto fácil te lo tumbamos en el tribunal. Esa es la verdad. La verdad de las cosas es que en la actualidad el 70% de las resoluciones del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa están siendo en favor de la autoridad. No solamente la autoridad ha avanzado en el tema de la fiscalización electrónica, ha avanzado también en los equipos que tiene de defensa fiscal de sus casos de litigio. Adicional a eso, pues tenemos la reforma judicial y que pues prácticamente los jueces que todavía no fueron electos en este momento, pues están haciendo una alineación hacia el gobierno. Entonces, ese es otro issue que juega en contra de las propias empresas, ¿no? De los propios contribuyentes. Entonces, es importante que ustedes hagan un análisis preventivo interno o con el acompañamiento de un asesor externo que les permita simular una auditoría de comercio exterior para identificar todas esas alertas internas que tienen, para que tengan toda la documentación completa para cuando llegue la autoridad diga, oye, ¿dónde tienes esto? Aquí está. Lo tengo tanto en electrónico como lo tengo en documentos físicos. Entonces, es importante que ustedes tengan esa parte del cumplimiento dentro de sus áreas de comercio exterior. La fiscalización de comercio exterior estaba en curso. Este año tengo al menos 3 casos de auditorías de comercio exterior con créditos multimillonarios. Una de ellas que ya está en proceso de cerrar porque inició con la revisión de una auditoría de certificación de IVA, procedió a la cancelación del padrón de importadores, procedió a la cancelación del IMEX. Simple y sencillamente la empresa pues ya no puede operar. Entonces, eso está en la práctica. Las auditorías de comercio exterior de forma directa están por parte de la autoridad. Y sin lugar a duda, que se va a complementar con la fiscalización electrónica que va a iniciar en materia de comercio exterior. Entonces, este es el momento que tienen ustedes para identificar esos riesgos. La mejor manera de defensa no es tener un abogado o el mejor abogado fiscalista especialista en comercio exterior. Esa no es la mejor defensa. La mejor defensa es identificar internamente los riesgos, resolverlos y hacer las tareas necesarias para impedir que se vuelva a caer en esos riesgos. Ese sería mi comentario final. Gracias. Muy bien, no, pues muy atinado. Primera pregunta, Irán dice, si el SAT ya accedió al apartado C, ¿en qué plazo podría derivar en un requerimiento o en una visita de verificación? Muy bien, esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de si encontró o no encontró, ¿no? Porque obviamente se hace una revisión y no creo que todas las revisiones vayan a ser muy exhaustivas por parte de la autoridad de decir, sabes que me voy a detener a este cliente, voy a revisar todas sus importaciones, todas sus exportaciones, sino va a ser un tema de alerta. ¿A qué me refiero con la alerta? En revisar y hoy esto es muy, no tiene, tienes muchos saldos vencidos, ¿no? Entonces viene un requerimiento que este requerimiento ya no es casi requerimiento, porque en realidad ya lo saben, ¿no? Ya te dice, ya vi que tienes saldos vencidos, entonces compruébame el destinado a dinero de estos saldos vencidos, ¿no? Entonces, un plazo como tal no hay, la verdad es subjetivo, sin embargo, este, con base a mi experiencia, yo podría decir que semanas inclusive. Ok, o sea, ya que una vez que te avisan, ya vete preparando para cualquier momento, ¿no? Y que sepas por dónde viene el golpe, ¿no? Por así Sí, sí, decirlo. sí. Como bien dijiste, o sea, yo creo que es mucho también si ya sabes que tienes un problema, pues empezar a revisarlo, ¿verdad? No esperarnos. Exacto. Dice, el SAT generó un reporte de saldos para nuestra empresa y qué acciones o aclaraciones procede a atender a partir de ese reporte. Se entraron y ya están, generando un reporte de saldos. Ok, ya generaron un reporte de saldos. Ujú, Primero sería identificar.
em, identificar si hay un riesgo, si hay saldos vencidos, y después de eso, muy probablemente va a venir un requerimiento, ¿no? Objetando mercancías que posiblemente llamen la atención. Porque no solamente que descarguen un reporte de saldos, no solamente tiene que ver con lo vencido, ¿no? Sino también tiene que ver con lo que hay. Porque si tú haces lavadoras y encuentran que tienes saldos de un zapato, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay que ver la consistencia de la información. Dice, tenemos dos fracciones de exportación con procesos similares. ¿Qué se actualiza primero? ¿El proceso productivo, separado por fracción, o el aviso de fracciones de BUSEM? Si ambos requieren las mismas fracciones. Es la misma fracción, pero es diferente descripción, ¿comprendo? Ajá. Y es Ok, procesos similares. Ajá. procesos similares. Se tendría que revisar, es que es un caso muy concreto. Si en realidad es lo mismo y hacen prácticamente un proceso diferente, a lo mejor uno tiene un proceso adicional y otro no. Todo esto se necesita especificar bien en el proceso productivo, que se presentaría inclusive en BUSEM y que ya está abierto BUSEM. Ahorita hay un problema con BUSEM y no sé si se han dado cuenta, para presentar las fracciones añadidas, pero sí se tendría que presentar y más que nada aclarar en el proceso productivo con una fracción, pero que a lo mejor uno desprende un proceso adicional. No sé si me explico. Ok. Entonces ya sería un caso en particular, ¿verdad? Muy particular, yo diría. Dice, procesos similares, fracciones diferentes. Como que está corrigiendo. Ok, no, pues se tendría que ser obviamente el aviso de las dos. ¿Son productos terminados? ¿Comentó? Dice, son permíteme, son procesos similares de exportación, sí. Bueno, el producto terminado. Ujú. Ah, ok, no, pues claramente se tiene que hacer un proceso productivo de cada uno y incluir las materias primas que incluyen ese producto terminado y presentar el aviso ante USEM. Ok. Dice, el SAT está emitiendo cartas de invitación por saldos temporales de retornos enfocadas en 2020. En este caso, ¿qué documentación y estrategia de respuesta recomiendan? Pues si es invitación, pues no necesariamente, este, y es mal consejo no responder, ¿no? Depende cómo fue. Si es por medio de correo electrónico, no pasa nada, no es necesario responder porque es meramente informativo. Y revisar, más que nada, qué destino aduanero le diste a esos saldos, ¿no? Ujú. Que sean congruentes porque te está avisando, ¿no? Ok. Si solo manejamos una fracción sensible, el porcentaje del 80% aplica sobre toda la operación o únicamente sobre esa fracción específica. Y es una duda muy común, ¿eh? Ujú. Créeme que me la han hecho muchas personas y no lo aclaran, ¿no? Simplemente el apartado dice, si eres una empresa que importa mercancía sensible, estás obligado al 80%. Entonces, ¿cuál sería tu riesgo para disminuir riesgo? Que sea el 80%, ¿no? Aunque sea una fracción, porque no es tan ambiguo la regla, ¿no? Ok. Dice, el SAT está validando y conciliando saldos entre el sistema de Canalexo 24 y los CRPs corporativos. En su caso, ¿qué evidencia y reportes específicos solicita? Muy bien, en temas del sistema corporativo, sí te llegan a pedir un inventario en el que dices, ¿sabes qué? Con tu inventario, con tu sistema de ERP o sistema corporativo, si tú tienes un inventario al 30 de agosto, por así decirlo, quiero que también me envíes tu reporte de saldos abiertos al 30 de agosto, ¿no? La recomendación siempre, porque en las auditorías físicas pasa más, ¿no? Ujú. Que ahí está el auditor y tiene sistema de ERP, sí, sí tengo, a ver, muéstrame esto. Entonces, la recomendación es que siempre empate, que sea igual el sistema de ERP, el inventario que tienen, con los saldos, ¿no? Ese es el objetivo a llegar, porque en realidad
los ingenieros, la empresa, le dan mucho foco al sistema de ERP para que esté lo más correcto posible, ya sea en un 99%, 98%, porque es un sistema que prácticamente mide la salida del almacén, ¿no? O la entrada del almacén. Entonces, en teoría, ese debería ser lo correcto. Entonces, si te lo llegan a pedir, y la recomendación sería que si está mal el ERP, hagan algo para que se corrija el ERP, y que empate con los saldos, ¿no? Eso sería la recomendación. Ok, dice, si detectamos saldo vencido de materia prima en importación temporal, ¿cuál es el procedimiento de regularización recomendado? ¿Retorno físico, virtual, cambio de régimen, instrucción controlada o autocorrección con pago de contribuciones y multas? Muy bien, aquí en temas de vencidos, pues lo más recomendable es regularizar, ¿no? Y ¿sabes qué? Esta mercancía ya se pasó y pagar en temas, y hay una ventaja aquí, ¿no? De decir que lo estás haciendo de manera espontánea y esto reduce muchas cosas en temas de pago a que te lo estén observando, ¿no? Entonces lo más recomendable es regularizar, y pagar las multas, ¿no? Que por cada 15 días puede ser de 2.500 hasta 4.500 pesos cada 15 días que te pasaste, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante que es, no puede rebasar el valor de la mercancía, ¿no? Esa, 15 días, que oh, ya tiene 20 años, no, no, o 10 años, ¿no? Que está vencido, no te preocupes, no puede rebasar el valor de la mercancía y lo más recomendable es que se regularice porque es la manera más sana de decir, me equivoqué, pago las contribuciones. Dice, en materia de conservación de expedientes, ¿puedo mantener toda la documentación solo en formato digital y entregar copias físicas cuando la autoridad lo requiera o es obligatorio conservarla simultáneamente en ambos formatos? Muy bien. Aquí el tema está, y muchas empresas todavía tienen el tema de lo físico, y es lo más recomendable siempre, pero aquí está que esté siempre disponible al requerimiento de la autoridad. O sea, la autoridad siempre te lo va a pedir físico y digital, ¿no? Pero, aquí lo importante es, ¿sabes qué? Lo tengo al instante. Si tienes ese control digital, puede haber un tema de decir, ¿sabes qué? Porque la autoridad es muy desesperada en la hora de las auditorías físicas. ¿Sabes qué? Lo quiero ya, lo quiero ya. No, déjame buscar porque creo que lo tengo en la base de datos, lo tengo en un disco duro y que voy a ir con el de IT. Si tienes un control tan estricto en digital y que si yo te digo, ¿sabes qué? Tienes el 010102, sí, aquí está, lo imprimo. Si tienes ese nivel de control, yo te diría que no hay problema. Otra vez, respecto a la obligación del 80% publicada en octubre del 2024, ¿su exigibilidad inicia hasta la siguiente renovación de la certificación o tiene efectos inmediatos por transitorios? Efecto inmediato y más que nada porque es por mes, aquí no es año fiscal, pues, porque la misma regla te dice últimos 12 meses, no te dice del año correspondiente, ¿no? Sí, últimos 12 meses. Entonces, si estamos a agosto, ustedes ya debieron haber tenido su cálculo para agosto, para medir el riesgo. Pasas hasta septiembre y ya debes de tener tu cálculo para septiembre y tiene que cumplir el 80% en caso de que sea sensible, ¿no? Entonces, hay que medir eso y sí, a la hora que llegue la autoridad es cuando debes de tener el 80%. Ok, sí. Cuando se señala que no tener archivos presentados es un foco rojo, ¿se refiere específicamente a los archivos de descargo del anexo 30 u otros reportes entregables? No le entendí bien a la pregunta, pero quiero que hace referencia a los archivos de descarga. Ajá, sí. Muy bien, pues aquí lo importante es dos cosas en materia de IVA. Tener todo a la mano porque la autoridad no es paciente con los requerimientos de las cosas. Y dos, tener presentado todos los avisos que se deben de presentar que pueda la autoridad detectar mediante tu anexo 24C. Ok. Y hasta, digo, pues ahora sí que
con eso, ¿no? Debería ser suficiente. Sí, hay mil preguntas muy específicas, yo sé, Sí, y yo sé que no se acordaron del 80%. Y estas sí. preguntas de si importo una del anexo 2 pero todo lo demás es general, estoy obligado al 80%. Este tipo de dudas, créeme que fue un boom también cuando se actualizó este porcentaje, porque Ujú. antes era 60% para todos. Y, y la recomendación es disminuye riesgos, ¿no? Muchas empresas me dicen, ¿sabes qué? Mi material no dura aquí ni 3 meses, ¿no? Entonces revisamos su porcentaje y tiene 50%. ¿Qué está pasando, no? Dice, en una revisión, ¿bastan los reportes del anexo 24 para acreditar el retorno de las mercancías o exige evidencia complementaria, pedimentos, facturas, trazabilidad por lotes, series, etcétera? Sí, la autoridad sí te pide, más que nada con los virtuales, inclusive te pide, ¿sabes qué? Con la regla 4321 te dice, ¿sabes qué? Compruébame el traslado de la mercancía, ¿no? O Mm. sea, te creo, o sea, está ahí en el reporte anexo 24 y todo, pero compruébame su traslado, ¿no? Y ya, antes era de que se actualizara y que se hubiera una obligación de carta aporte, era por medio de un sello de almacén, de recibido o un formato de salida del almacén. Así se comprobaba actualmente es con la carta aporte y sí te llega a pedir ciertos documentos para que compruebes que sí fue real ese pedimento. Ok, y así siguen llegando, se los vamos a mandar para que nos apoyes con los temas. Si quieres, aquí Ujú, viene la última, y ya las demás te las mandamos. Si nos haces favor de podernos apoyar contestándolas, Irán, sería Claro muy que bueno, sí. ¿verdad? Porque, Ujú, como dices tú, vienen muy específicas algunas y ujú. sobre todo quiero pensar que es el día a día, ¿verdad? Ese tipo de dudas que van saliendo. exacto. Dice, estoy en proceso de certificación IVA y EPS. ¿Ya debo cumplir con el apartado C y entregar usuario y contraseña del sistema o se aplica hasta obtener la certificación? Más que nada, eh, porque no es una obligación, ¿eh? O sea, sí, pero viene en el apartado de las disposiciones generales. O sea, en la 711 de las reglas generales de comercio exterior, y eso es para certificarte. Ujú, Entonces, en la 711 creo que es la fracción 14, viene llevar el sistema de control de inventarios conforme al anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior, apartado C. Entonces, tú para certificarte ya debes de proporcionar eso, que llevas un control de inventario de forma electrónica y de que vas a proporcionar usuario y contraseña, entonces sí, la respuesta es sí, antes de certificar, o sea, en el proceso, no después de tener la certificación. De acuerdo, un último comentario, ahorita de una de las preguntas que llegaron, Alberto, ujú. decía que hablaba de una carta de invitación, que si respondía o no respondía. La recomendación es hay que responder. Entonces, aun y cuando son cartas de invitación, las cartas de invitación incluso ahí traen por la parte de abajo una leyenda que dice que esto no constituye el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad y todo lo demás. Sin embargo, es, digamos, que el aviso amable de la autoridad donde te dice, mira, pues traigo esta diferencia o traigo esta duda. Entonces, en un acercamiento amable, pues tú mismo o corrígete o proporciónamelo o acláramelo, ¿no? Entonces, aun y cuando todavía existe la ambigüedad por parte de muchos asesores que te dicen, mira, es una carta de invitación, no estás obligado a hacerlo, la recomendación es hazlo. ¿Para qué? Para que evites todo lo demás que pueda llegar después de una carta de invitación. Pero es importante contestar la carta de invitación de manera exacta, precisa y con la información correcta que vaya acorde a lo que te están preguntando, te están pidiendo que te corriges o pide que aclares en relación a las dudas que tenga la autoridad. Muy bien. Pues bueno, con eso damos por finalizado nuestro webinar. Agradecemos la participación y a toda la gente que se conectó en vivo y a quienes van a ver la grabación. Y sobre todo, pues a Gran Thornton, en este caso a Irán y a Rafael por su contribución. La verdad que su apoyo siempre es muy importante para este tipo de eventos.
También estamos poniendo información en el chat por si requieren conocer un poquito más la aplicación de apartados de anexo 24, apartado C, y quieren alguna presentación, algún demo. Estamos poniendo la liga en el chat para que puedan solicitarla también sin ningún problema. También el contenido estará disponible en el canal de YouTube de Incomex TV y se van a recibir el enlace en el correo con el que se registraron, ¿sí? Entonces, debe estar disponible ya a partir de mañana. También, digo, los invitamos a mantenerse al pendiente de nuestros boletines informativos, así como escuchar el podcast de Radio Incomex para seguir actualizados en temas de comercio exterior, contabilidad y fiscalidad. Hoy, a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, tendremos un webinar, nuevos modelos operativos para maquiladoras, lo que el CEO, CFO y el Contralor deben de saber, con el contador público Rafael Rubí y la licenciada Nidia Fajardo de Gran Thornton. Muchas gracias y que tengan un excelente día y hasta la próxima. Y nuevamente los comentarios y si requieren alguna presentación sobre sus productos, con mucho gusto están las ligas en el chat. Hasta luego, que tengan excelente día.